Otro desaire de Carlos III hacia Harry con el nuevo nombramiento de Guillermo. El monarca ha protagonizado su primer compromiso junto al príncipe Guillermo desde su diagnóstico de cáncer, en el que ha hablado sobre las dificultades de su tratamiento. Sin embargo, otra cuestión ha llamado la atención. Carlos III, durante su primer compromiso oficial junto a su hijo Guillermo desde el diagnóstico en febrero, reveló que ha perdido el sentido del gusto debido a la quimioterapia. A pesar de esto, padre e hijo parecían de buen humor, intercambiando sonrisas y luciendo corbatas a juego durante su visita al centro de aviación del ejército de Midle Wallet. Allí numerosos soldados los recibieron para presenciar cómo el monarca entregaba oficialmente el cargo de coronel jefe del cuerpo aéreo del ejército británico a Guillermo. Este es un cargo ceremonial que el rey ocupó durante 31 años como príncipe de Gales. Frente a un avión Apache para la ceremonia, el monarca confesó con cariño lo agridulce que le resultaba el momento. Es una gran alegría estar con ustedes, aunque brevemente. Pero hoy también hay tristeza después de 32 años conociéndolos y admirando sus logros como coronel jefe del cuerpo aéreo, confesó Carlos. El rey también expresó su confianza en que el regimiento prosperará bajo el mando de su primogénito, haciendo una referencia cálida y divertida a la historia de Guillermo en la Real Fuerza Aérea. Lo mejor de todo es que es un muy buen piloto, lo cual resulta alentador. Guillermo se formó como piloto en la RAF antes de servir en búsqueda y rescate durante 3 años. La BBC subraya que el rey no mencionó a su hijo menor, el príncipe Harry, que sirvió en Afganistán con el cuerpo aéreo. Antes de que Harry renunciase a sus obligaciones reales, se esperaba que recibiera el cargo de coronel jefe tras el ascenso de su padre al trono. La decisión de otorgárselo a Guillermo ha sido interpretada como un nuevo desaire hacia Harry. Este nombramiento coincide con detalles emergentes sobre el reciente viaje de Harry a Londres, durante el cual se produjo una tensa guerra verbal entre los portavoces del rey y del duque de Sussex. Aunque se especulaba sobre una posible reunión entre Carlos y Harry durante la visita de Harry a la capital británica, no hubo encuentro. Un portavoz de Harry atribuyó esto a la apretada agenda de Carlos mientras retomaba sus compromisos públicos durante su tratamiento, incluyendo una fiesta en el jardín del Palacio de Buckingham. Según la corresponsal de realeza del Sunday Times, Roya Nikka, algunos amigos del rey revelaron que Carlos invitó a Harry a alojarse en propiedades reales durante su estancia, pero Harry no aprovechó la oferta. Es muy triste. Aunque el rey se muestra reacio a celebrar un encuentro con Harry debido al circo mediático, accedió a verlo en el momento más vulnerable de su enfermedad, con poca antelación, comentaron fuentes cercanas al rey. Un amigo de Carlos III agregó, si bien es cierto que el rey no desplegaría la alfombra roja para el viaje de los Juegos Invictus, los médicos le han aconsejado centrarse en su recuperación. La idea de que se negó a ver a su hijo, digamos que los recuerdos pueden variar. Esta frase, utilizada por la difunta reina tras la entrevista de Oprah Winfrey a Harry y Meghan, simboliza la creciente brecha entre los Sussex y la familia real. Fuentes cercanas a Harry también comentaron sobre el gélido recibimiento durante el viaje. Me sorprende mucho. Estaba convencido de que se verían. Sé que es lo que él quería y no sé cuándo volverá. Ambas partes han emitido versiones contradictorias sobre si Harry invitó a su padre a la ceremonia de los Juegos Invictus. A pesar de todo, Carlos III parecía saludable durante el evento público con su hijo mayor, a pesar de los efectos secundarios de la quimioterapia. En el Museo de Aviación del Ejército, descubrió una placa para conmemorar la adquisición de un Apache AMK-1, el primero de su tipo en un museo británico. El príncipe Guillermo asumió su nuevo cargo inmediatamente después de que su padre abandonara las instalaciones de Midle Wallet. Con el uniforme del ejército se reunió con la tripulación, recibió instrucciones del teniente general Nicholas Borton y presenció ejercicios de entrenamiento. Demostrando sus raíces aeronáuticas, Guillermo abandonó el centro de aviación a bordo de un Apache.